Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje, nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 3, para lo cual, con lo primero que vamos a trabajar va a ser con nuestro manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Recordando que este manual siempre se les invita a que lo trabajen, que lo tengan ahí en la mano, pues nos ayuda mucho a reconocer cómo debemos de compartir la información de algunas fuentes a las cuales nosotros acudamos cuando necesitamos obtener mayor información o algún conocimiento. No olvidemos la importancia que debemos nosotros, si retomamos algún aspecto, alguna definición, alguna frase de alguna fuente de consulta, debemos de compartirla y la compartimos dentro del texto, debemos de citarla correctamente dentro del texto. Al final, nosotros tenemos el espacio de referencias donde vamos a incluir todos los datos de esa fuente a la cual nosotros acudimos. No olvidemos que cuando nosotros dentro del texto la tenemos que citar, pues obviamente no podemos nosotros copiar párrafos y párrafos y citarlos porque no es de esa forma, ¿no? Sino simplemente son pequeños fragmentos y recordemos que el manual de citas y referencias nos indica que podemos hacer tanto citas directas como citas indirectas, ¿no? Tanto citas como aquellas que nosotros copiamos tal cual el autor nos dice, porque a lo mejor es una frase que no podemos modificar, porque a lo mejor es una definición que no podemos modificar, pero también podemos hacer lo que es la parte de la paráfrasis, cuando nosotros con nuestras propias palabras hacemos mención a ese conocimiento. Muy bien, entonces, dentro de cuando mencionamos, trabajamos en el texto, vamos a ver lo que son la parte de qué son las citas narrativas y las citas parentéticas. Existen dos formas de que integres las citas directas e indirectas en el texto. La primera que te mencionaremos es la narrativa. En esta debes colocar el nombre de la autoría seguido del año entre paréntesis, como parte de la oración en la que integres la cita directa o indirecta. Para lograr lo anterior, puedes acompañar el nombre de la autoría con expresiones o palabras que te compartimos algunos ejemplos. Esto quiere decir cuando vamos a compartir los datos de lo que sería el autor. Expresiones, de acuerdo con, tal como afirma, en la opinión de, en palabras de, como expresa, citando a y a juicio de. Y podemos también utilizar palabras como señala, afirma, menciona, según, sostiene, para y propone. La segunda forma para que incorpores las citas en el texto es la parentética. Como la palabra lo sugiere, en ella utilizarás paréntesis después del texto citado para colocar los datos de la fuente, autoría y año. Recuerda que si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de la página o cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Observa la tabla 2. Observa en la tabla 2 la manera en la que se aplican los criterios descritos anteriormente, según los tipos de autoría que podrías encontrar en cualquier obra. Aquí tenemos autoría, cuando hacemos una cita narrativa, ¿cómo lo decimos? De acuerdo con Soto Rodríguez, y colocamos el año entre paréntesis, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Eso es cuando hacemos una cita indirecta. Cuando trabajamos con cita indirecta, pero cita parentética, que ponemos los datos en el paréntesis, colocamos lo siguiente. El plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Y entre paréntesis colocamos otros Rodríguez 2012. Ahora, una sola autoría cuando hacemos cita directa. Soto Rodríguez, y entre paréntesis el año 2012, afirma que el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. Y entre paréntesis vamos a colocar la página 10 y cerramos el paréntesis. Cuando hacemos una cita parentética decimos, incidir en el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. De paréntesis, Soto Rodríguez, 2012, página 10. Muy bien. Aquí también el mismo manual nos dice cuando son dos autores, cómo debemos de hacer la cita directa
indirecta y cuando lo hacemos la parte narrativa y la parte parentética. Buenos días, Saúl. Recuerden que aunque cuando hacemos la cita narrativa, nosotros estamos incluyendo el año. No únicamente ponemos fulanito de tal dice y ya no ponemos nada, sino ponemos lo que es el año y al final en las referencias vamos a incluir lo que son los datos completos. Entonces aquí tenemos lo que son las dos autorías. Cuando tenemos más de 3 autores, ¿cómo hacemos? Igual cita narrativa parentética de forma indirecta y de forma directa. Cuando quien me da la información es una organización, una fundación o una institución y colocamos la abreviatura. Cuando las citas sean de fuentes con autoría institucional, debes aplicar los lineamientos de la tabla anterior. Esto quiere decir que si la autoría de una obra es de 2 instituciones, debes colocarlas en la primera mención de la siguiente manera. La Organización Mundial de la Salud, y entre paréntesis OMS, y la Organización de las Naciones Unidas, y entre paréntesis ONU, año 2018, y en las posteriores ya van la OMS y la ONU, 2018 entre paréntesis, esto quiere decir, ya trabajamos con las abreviaturas, mientras que en los casos en que sean 3 o más instituciones, debes colocar la primera seguida de et al. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH et al. 2020 y en lo subsiguiente la CNDH et al. 2020. Ahora, cuando trabajamos citas y otras citas, también llamadas citas secundarias o de doble citación, las citas y otras citas son aquellas en las que se recupera la idea que ya fue citada en otra fuente. Te sugerimos evitar usarlas, sin embargo, usarlas cuando no te sea posible obtener o investigar la cita original, que incluye la cita al crédito o la autoría original. En caso de que no tengas certeza del año de la publicación de la fuente original, coloca únicamente la autoría como se muestra en la tabla 3, ¿no? Con autoría y año de la fuente original, la narrativa, según Casani, año 1994, entre paréntesis, citado en Granados Ayala 2021. Y cuando tenemos con autoría y sin año en la fuente original y hacemos narrativa, Gómez Martínez, y entre paréntesis citada en Fernández Vázquez 2009, sostiene que igual los datos en parentética con autoría y el año de la fuente original, Casani 1994, citado en Granados Ayala 2021, y con autoría y sin año de la fuente original parentética, Gómez Martínez, citada en Fernández Vázquez 2009. Nota, si la autora de la fuente original es una mujer, coloca la palabra citada como se observa en la segunda columna. Muy bien. Ya nada, vamos a ver este último punto, citar textos con la misma autoría y fecha. Cuando varias obras comparten autoría y fecha, deberás asignar una letra del alfabeto a las citas en correspondencia con el orden que se encuentra en las referencias. Por tal razón, te sugerimos asignar las letras a la cita en la que hayas terminado de realizar el texto. Que las referencias se encuentren en el orden correspondiente. A continuación te lo mostramos de manera más clara. Aquí tenemos la cita A y la cita B. Si nos damos cuenta, aparece la letra A, después del apellido viene el año y ahí tenemos la cita A. Molina Navaterra, V, entre paréntesis 2019 A y ya todos los demás datos. Y abajo, como tenemos la cita B, igual es el mismo autor y en el año colocamos la cita B. Primero vamos a ordenar las referencias. El paso 2 agrega las letras correspondientes a las referencias que lo necesitan, A, B, C, etcétera, según lo necesites. Asigna las letras a la cita, las autorías. Las autorías individuales son un medio por el cual se busca desarrollar la escritura académica. Aquí tenemos la fuente. Y el tutor o tutor es una guía para el desarrollo de la escritura académica del estudiantado. La misma fuente, pero ya colocamos la letra D. Recomendaciones. Utiliza fuentes originales de información. Verifica que se conserve el sentido original de la información cuando realices citas indirectas. Evita saturar tu texto de citas directas y de citas largas. Coloca los nombres y apellidos de las citas tal como lo observas en la obra publicada. Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar cada texto.
Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo plagio. Muy bien. Y la próxima semana trabajaremos con lo restante del manual. Dejo de compartir esta presentación y nos vamos al siguiente punto. Para retomar y reforzar los puntos de la semana número 2, vamos a hacer este pequeño ejercicio, que es un juego en el cual únicamente lo que voy a pedir es que en el chat coloquemos la letra que corresponda a la respuesta que nosotros consideremos que es correcta. Yo voy a leer la pregunta y voy a decir, inciso A es esta, B esta, C esta y D si es que viene de esta. ¿Cuál ponemos? Respuestas en el chat y así lo ponemos y ya vemos si es correcta. Entonces vamos a hacer este pequeño jueguito. Semana número 2, módulo 5, texto argumentativo. En este módulo trabajamos con la construcción de textos argumentativos. ¿Conoce su estructura? Así que vamos a empezar a jugar. Por 25 puntos, ¿qué estructura debe de tener un texto argumentativo? Inciso A, perdón. Inciso A, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta. Inciso B, introducción, desarrollo y conclusión. E inciso C, no es necesaria ninguna estructura del texto. ¿Cuál es la respuesta que consideramos correcta? ¿A, B o C? Ay, si lo podemos poner en el chat, por favor. A, B o C, ¿cuál consideramos correcta? Buenos días, maestra. Buenos Discúlpeme. días. Bueno, yo quiero participar, pero vengo manejando. Entonces en el Ah, chat no se preocupe. no voy a poder dejar, pero para mí es la... Ah, gracias, gracias. Sí, no se preocupe, yo voy dando las respuestas correctas y usted nada, si quiere nada más, ahí pone atención para que no tengamos ningún contratiempo. Gracias. Bueno, vamos a poner la A. Perfecto. Vamos a girar la ruleta. Muy bien. Por 100 puntos, ¿en qué formato debemos compartir las fuentes de consulta? Las opciones que tenemos es formato A, formato prepa en línea C, B, formato Harvard y formato APA es en inciso C. Vamos a escoger el formato APA. Muy bien, es correcto. Vamos a seguir tirando la ruleta. Por 75 puntos, es en esta parte de la estructura del texto donde se incluyen los argumentos y su justificación. Inciso A, introducción, B, conclusión y C, desarrollo. Entonces es donde incluimos lo más fuerte de la investigación, que viene siendo el desarrollo. Vamos a ver si es así. Correcto, vamos a continuar. Por 250 puntos, en esta parte hacemos el cierre de nuestras ideas. Inciso A, desarrollo, inciso B, conclusión e inciso C, introducción. Cuando hacemos el cierre, pues obviamente lo incluimos en la conclusión. Correcto, vamos a seguir tirando la ruleta. Por 50 puntos. Aquí mencionamos de forma general, sin profundizar, de qué vamos a hablar en el texto. Es como, esto vamos a encontrar en el texto. Inciso A, introducción, B, desarrollo y C, conclusión. Así que vamos a ver la introducción. Perfecto. Sigamos tirando la ruleta. Por 500 puntos, su importancia es dar veracidad a nuestro texto.
Introducción, inciso A, inciso B, fuentes, inciso C, desarrollo. Como vamos a dar veracidad, esto quiere decir que vamos a mostrar de dónde obtuvimos la información y por lo cual son fuentes de consulta. Perfecto. Tenemos 3 premios, viaje, mascota y caja. Vamos a escoger el viaje. Muy bien, y nos da un ticket donde se supone que podemos hacer nuestro viaje. Muy bien, dejo de compartir esta presentación y me voy con la siguiente. Muy bien. En esta semana número 3 vamos a reforzar 3 puntos importantes y hacer mención a uno más. Bueno, 3 puntos importantes que son siempre han sido nuestras áreas de oportunidad en esta semana número 3, ya que en la semana número 3 nosotros trabajamos primero con una actividad integradora donde tenemos que hacer un análisis de algunos textos, identificar las áreas de conocimiento, las disciplinas, así como también identificar los argumentos que nos presenta el autor, que bueno, esto ya lo trabajamos desde la semana número 1. También tenemos que identificar el problema que nos presenta o nos plantea el autor, que lo podemos redactar con nuestras palabras. Y por último, tendríamos nosotros que mencionar cuál es la importancia de ese tema dentro de nuestro contexto, dentro de donde nos ubicamos, o en la sociedad, o en el grupo, o en la colonia, o hasta incluso a nivel personal o en nuestra familia. En nuestra segunda actividad integradora es donde nosotros encontramos mayores áreas de oportunidad, porque iniciamos con lo que es un protocolo de investigación. No hacemos la investigación en sí, pero hacemos los principios de la investigación y muchas veces caemos en la circunstancia de que pensamos de que debemos de hacer una investigación y debemos de desarrollarlo y no es así. Simplemente nosotros estamos dando respuesta a los puntos que nos solicita la actividad. Así que, pues como primer punto, ya revisamos el manual. No olvidemos que debemos de citar correctamente. Y debemos de cuidar primero qué fuentes nosotros acudimos a buscar información. Recuerden que no cualquier fuente es válida. Tenemos fuentes editables como Wikipedia, El Rincón del Vago, Las Buenas Tareas, entre otras que vayan surgiendo, porque esas fuentes son editables. Cualquier persona puede poner lo que quiera y no realmente es la respuesta correcta. Porque a lo mejor la persona ni estudios tiene o ni investigó y simplemente lo que escribió se lo sacó de la manga. Así que mucho ojo con eso. Para poder ayudarnos en este punto, pues podemos acudir lo que son a buscadores académicos que nos van a dar información confiable. Podemos utilizar Google Académico o, por ejemplo, Redalyc, que nos ofrece información confiable y también nos dice cómo se debe citar la fuente a la cual nosotros acudimos en formato APA. Como segundo aspecto, recuerden que no es válido que nosotros obtengamos información de actividades integradoras que algunos alumnos subieron a internet, lo cual en primera, pues obviamente no es válido subir esas actividades. Y por lo cual, si no es válido subir las actividades, mucho menos es válido que nosotros obtengamos información de esas actividades, ya que no son, como esas actividades tienen que pasar por el proceso de revisión, realmente ni siquiera son actividades válidas. Mucho ojo con esta parte. Podemos sí obtener información de otras fuentes, pero no podemos saturar nuestro texto de esa información que nos obtuvimos de otras fuentes. Tenemos nosotros únicamente que fundamentarnos en esa fuente y lo demás tiene que ser redacción propia. Para lo cual no olvidemos que dentro de nuestro texto, si vamos a hacer, retomamos información de otra fuente, debemos indicarlo, ¿no? Tanto de cita directa como cita indirecta, de forma narrativa o de forma parentética, como nos lo indica lo que es el manual. Y al final de nuestro texto, en la parte de referencias, nosotros sí vamos a incluir todos los datos de la fuente. Aquí mucho ojo,
porque se presta únicamente a incluir el link donde yo obtuve la información. Y recuerden que esa no es la fuente completa, ¿no? Necesitamos indicar más datos, no sé si es una página web, el autor, el nombre de la página, etcétera. Más datos según el origen de la fuente a la cual nosotros obtuvimos. Entonces recuerden que el manual está para servirles, para ayudarles, les dice toda esta parte cómo lo deben de hacer. Y bueno, yo les sugiero tenerlo a la mano, imprimirlo o guardarlo en nuestra computadora porque nos sirve tanto para este módulo como para todos los demás. Nuestra siguiente área de oportunidad viene siendo la redacción de los objetivos. Pensamos que un objetivo o se puede redactar de forma muy breve o puede ser lo que yo espero, pero redactado de otra manera, sin indicar varios puntos que son importantes. Aquí tenemos un objetivo que dice determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Vamos a ver que este ejemplo es muy preciso porque como que nos da la estructura del objetivo. Primero, vamos a redactar el objetivo en verbo en infinitivo, por eso aquí dice determinar. Después, ¿qué cosa vamos a determinar? No olvidemos que así como nos señala la imagen, un concepto, un término, una redacción va relacionada con la que sigue. O sea, necesitamos un anterior para poder hacer la continuación. Entonces, determinar verbo en infinitivo. ¿Qué cosa vamos a determinar? El número de errores en la elaboración del objetivo general. Ok, ya tenemos el qué cosa, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que poner la acción. ¿Cómo vamos a hacer eso que nosotros estamos mencionando? El cómo. Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. O sea, ¿cómo voy a determinar el número de errores de la elaboración del objetivo en general? Pues mediante la revisión de perfiles de tesis de los estudiantes. Si se dan cuenta esta parte del cómo, si yo tuviera la oportunidad de redactar este punto, yo podría incluir varios combos. O sea, ¿cómo voy a determinar el número de errores en la elaboración de un objetivo? Aquí dice revisando los perfiles de los estudiantes. Pero puedo a lo mejor revisar fuentes de consulta, ¿no? Varias fuentes de consulta. Se dan cuenta que el cómo podemos agregar varias opciones, pero sí necesitamos poner qué necesitamos hacer para obtener lo que nosotros dijimos que necesitábamos. Y luego, ya que pusimos el cómo, ahora vamos a poner el para qué, que es donde nosotros vamos a decir, pues definitivamente, ¿por qué lo quiero hacer, no? ¿Para qué? Para enmendar sus errores. Si se dan cuenta, si leemos todo completo, determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. De esta manera, nosotros tenemos un objetivo completo, pero sí necesitamos todos los puntos. Es como cuando, bueno, aquí yo los ponía, vamos a redactar un objetivo general. Si yo redacto un objetivo personal, yo necesitaría estos puntos para que sea muy preciso lo que yo quiero. Y de igual manera, para que sea muy preciso lo que yo quiero, también para saber qué es lo que yo necesito hacer y yo haga las acciones necesarias para lograr el objetivo. Entonces yo voy a poner, lograr, ¿qué cosa? Mi certificado de preparatoria, como estudiando cada uno de los módulos en Prepa Línea CEPA para mi superación personal y la obtención de un mejor trabajo. ¿Ya vimos? Entonces tengo mi verbo en infinitivo, el qué cosa quiero lograr, el cómo lo voy a lograr y obviamente el para qué. Tan sencillo como así lo tenemos que poner. Pero sí es muy importante que debamos de partir de un verbo en infinitivo, de mi verbo que es mi acción principal que me va a dar pauta a todo lo demás. Entonces no perdamos de vista esto, porque
Comúnmente algunas redacciones de los objetivos son yo creo, yo pienso, yo espero, y no es así. Esto voy a hacer de forma precisa, contundente y directa, así lo debemos de redactar. No olvidemos que la actividad integradora nos pide que primero partamos de determinar lo que es un tema. Justifiquemos nuestra postura, por qué queremos hacerlo, cuál es el enfoque que nosotros le vamos a dar. Después nos pide redactar lo que sería un problema de investigación, que aquí también vendría siendo como un área de oportunidad, porque creo que no vine aquí en la presentación. No. Un problema de investigación, acuérdense que va a ser, lo primero que yo quisiera saber es lo que yo quiero saber de mi tema. O sea, ya tengo, por ejemplo, mi tema es las redes sociales en los jóvenes. Y lo que quiero saber es el tiempo que los jóvenes están en las redes sociales. Ah, pero entonces yo tengo que plantear un problema. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Alguna respuesta. Yo voy a poner dentro del tiempo que tiene el adolescente para hacer diversas actividades como, no sé, comer, ir a la escuela, hacer sus tareas, estudiar. ¿Cuál es el tiempo que le dedican a la parte de recreación que vendría haciendo en este caso la parte de las redes sociales? Entonces voy a poner en adolescentes de 12 a 16 años, por ejemplo, que estén de 15 años, por ejemplo, que estén en la etapa de la secundaria, de nivel secundaria. Y si quiero todavía lo puedo precisar más, puedo poner que vivan en la ciudad de Guadalajara, en la capital. Entonces ya soy muy precisa en el problema y esto me va a ayudar a poder redactar mis objetivos. También, o sea, nuestra actividad integradora va de la mano. Tengo que hacer un punto y este me va a ayudar para el siguiente y este me va a ayudar obviamente para el siguiente. Y así, entonces cuando lleguemos al punto de redactar dos objetivos, necesitamos partir de nuestro tema, de nuestra justificación y del problema que yo estoy escribiendo. O sea, de mi problema, cuando ya determine mi problema, entonces voy a poder redactar mis dos objetivos con la estructura que aquí tenemos. Recuerden que esto está en los recursos de esta semana, recurso 1 o 2, semana 3, que está en el foro de novedades para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, nos vamos con nuestra siguiente área de oportunidad que viene siendo la hipótesis. Dame un segundito. Muy bien, vamos a verlo y escucharlo, por favor. Y ahorita yo lo voy a explicar. Y recetar un poquito en carpeta.
Muy bien, vamos a ver cada uno de los puntos igual para que nos quede muy claro. Debemos de partir de un aspecto muy importante. La hipótesis es una suposición que yo la voy a redactar como si fuera una afirmación. Cuando vemos las nubes, por ejemplo, muy oscuras, nosotros afirmamos, bueno, pues, la mayoría, ¿no? Tenemos la seguridad de que va a llover, lo afirmamos, o sea, decimos alguna expresión afirmando que va a llover. Y es lo que nosotros suponemos, que posiblemente sea así, o no sé, o realmente no vaya a llover. Una hipótesis es una suposición que puede ser verdadera, que puede ser falsa, no hay ningún problema con esto. Se supone que en un proceso de investigación, lo que va después me va a determinar si estoy en lo correcto o no, pero por eso es una investigación, ¿no? Porque necesitamos nosotros afirmar esta parte porque nos daría pauta también para la siguiente investigación y para saber qué paso seguir, etcétera. Entonces necesitamos la suposición, que viene siendo mi hipótesis. Mi hipótesis no es un objetivo. Lo que yo quiero lograr no es un objetivo, ni tampoco es una solución. No es una solución al problema. No puedo dar una solución porque yo ni siquiera estoy realizando una investigación. Entonces no puedo dar la solución y no puede ser un objetivo lo que yo quiero lograr, porque ni es objetivo ni es solución. Es una suposición. Así que esta es una pequeña fórmula que los invito a utilizar, que si realizamos cada uno de estos pasos, nos va a quedar muy claro qué es lo que debemos de hacer para poder redactar nuestra hipótesis. Así que vamos con el paso número 1. Tenemos aquí un problema que es nuestro ejemplo. Identifica el problema. El pesista de la delegación de tu país se aparte de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. De forma muy precisa redactamos lo que es nuestro problema. Ese es el problema que tenemos. Recuerden que esto lo podemos hacer con el tema de nuestra actividad integradora número 6 y ahí podemos redactar el problema. En nuestro siguiente paso es identifica como Y lo que sabes de ese problema. Que el pesista se parte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Eso es lo único que sabemos, lo único que logramos determinar con lo que vemos o con lo que estamos presenciando. Vamos con nuestro punto número 3. Identifica como X lo que no sabes. Es decir, las causas por las cuales ocurre Y, o sea, lo que sabemos del problema. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y que comete errores en los envíos. Eso es lo que no sabemos. No sabemos qué sucede, ¿no? Con el deportista. Así que nos vamos con el paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre Y. Esta es una suposición, pero todavía no es nuestra hipótesis, porque nuestra hipótesis va a tener una estructura. Entonces, mis suposiciones, supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Eso es lo que yo creo, ¿no? Una investigación posterior a lo mejor me diría si eso es realmente cierto o no. Vamos con el siguiente punto. Redacta, es el paso número 5, redacta una proposición con este esquema. Si colocamos lo que pusimos como en X, entonces colocamos con lo que pusimos como Y. Y ahorita vamos a ver. Si son las causas, entonces Y son las consecuencias. Aquí está. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Si la parte que dice el pesista se encuentra bajo presión es la causa, lo que yo creo que es la causa. Entonces, si el pesista se encuentra bajo presión, entonces la parte que dice se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones, es la consecuencia. Entonces yo sumo causa y consecuencia. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Así es mi hipótesis. Mi hipótesis es mi suposición, pero yo tengo que
redactarla con causas y con consecuencias. Y es lo único que tengo que poner. No tengo que poner más información, no tengo que poner más datos, no tengo que poner otra cosa. Y recordemos, no es un objetivo y no es una solución. Es una suposición que puede ser verdadera o que puede ser falsa. Con el paso de la investigación, nosotros tendríamos que saber si es cierto o no, pero aquí nuestra actividad integradora nos pide en este inicio de un protocolo de investigación quedarnos hasta la hipótesis. Lo demás ya es incluir las fuentes de consulta en formato APA y recordemos que también en las fuentes de consulta podemos incluir las que tenemos en la plataforma. Entonces, bueno, con el tema de la hipótesis, con estos 5 pasos, nosotros podemos redactar la hipótesis de nuestro tema que hayamos elegido. Recuerden que la indicación de la actividad es, pueden seguir trabajando con el tema legalización de las drogas o bien, si ustedes quieren, trabajar con un nuevo tema que nos daría la oportunidad de iniciar este proceso, ¿no? Pero al seguir trabajando con el mismo, pues ya tenemos información que nos puede ser de gran ayuda. Muy bien, entonces yo los invito a que también revisen este video, que lo vayan pausando, vayan redactando. Este video también está en los recursos 1 o 2 de la semana 3, que está en el foro de novedades. Ahí lo tenemos. Si se dan cuenta, estos 2 recursos que subimos a ese espacio son muy breves, son muy cortitos y les van a dar información que ustedes necesitan. Muy bien, entonces vamos a continuar. Voy a salirme de aquí e irme también a otro ejercicio. Un momento, por favor. Voy a compartirlo, voy a mencionar en qué consiste este ejercicio y voy a ayudarlos a darle respuesta. Este ejercicio tiene por finalidad trabajar con 2 de las áreas de oportunidad que tenemos en este módulo y sobre todo en esta semana y en específico en nuestra actividad integradora número 6, donde iniciamos este protocolo de investigación. Esto quiere decir que vamos a trabajar con los objetivos y con las hipótesis. Y la actividad pues nos indica que debemos nosotros de arrastrar las características que tenemos señaladas en la columna del medio, si van al lado de hipótesis o si van al lado de objetivos. Entonces dice aquí, conceptos correctos, así se titula la actividad. Arrastra cada concepto al grupo al que pertenece. Primero tenemos, se redacta en verbo en infinitivo. Entonces, de acuerdo con lo que vimos, pues yo necesito que en mi objetivo se redacte, primero venga la acción, que se vendría siendo mi verbo. Ese vendría siendo mi verbo y en un objetivo mi verbo tiene que estar en infinitivo. Entonces, por lo tanto, esta la voy a arrastrar al lado de objetivos. Muy bien. Ahora, tenemos como siguiente característica es una suposición. Recuerden que una suposición es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, puede ser verdadera, puede ser falsa, y es lo que yo creo que posteriormente sabré si es cierto o no. Por lo tanto, no es un objetivo, mi objetivo es lo que yo quiero lograr. Por lo tanto, es una suposición, se va al lado de hipótesis. Muy bien. Siguiente característica, se compone por causas y consecuencias. Mis objetivos es lo que yo quiero lograr y yo debo de poner qué cosa quiero lograr, cómo lo quiero lograr y para qué lo quiero lograr. Entonces ahí no van causas y consecuencias. Al contrario de mi hipótesis, la hipótesis sí está compuesta en su redacción
primero con causas que me llevan a consecuencias. Por lo tanto, se compone por causas y consecuencias, va del lado de hipótesis. Siguiente. Existe una condición, una acción. Yo tengo que tener una acción para hacerlo. Y esto va relacionado con el lado de mis objetivos. Tengo que tener mi acción para poderlo realizar. No nada más puedo poner lo que quiero, sino tengo que poner cómo lo voy a lograr para obtener ese que quiero o esa cosa que yo determine. Por lo tanto, existe una condición de acción, va del lado de objetivos. Siguiente característica, puede ser verdadera o falsa. Recuerden que un objetivo, pues es lo que quiero lograr, entonces esto no puede ser ni verdadero ni falso, sino la hipótesis sí puede ser verdadera y falsa porque yo voy a determinar en un futuro si está correcto o no la suposición que yo planteé. Por lo tanto, puede ser verdadera o falsa, se va para el lado de hipótesis. Muy bien. Ahora, nos vamos con la última característica. Se indica lo esperado, lo que yo quiero. Mi suposición, que es mi hipótesis, es lo que yo creo que va a pasar, pero no es lo que yo espero, ¿no? Pero un objetivo sí es lo que yo quiero lograr, ¿no? Pues por lo tanto, se indica lo esperado, se va del lado de objetivos. Y con esto tenemos nuestra actividad donde determinamos algunas características de objetivos y algunas características de hipótesis. No olvidemos que son nuestras dos áreas de oportunidad junto con nuestro planteamiento del problema, que lo podemos redactar en forma de pregunta, siendo muy claro y muy específico lo que nosotros pongamos en el planteamiento del problema. Me salgo de aquí, me voy a nuestra última parte. ¿Dudas, profesora? Buen día otra vez. No, no tengo ninguna duda. De hecho, tenía una, pero ya me la resolvió. Profesora, no sé si me escuche, no sé si es usted, soy yo, no la escucho.
¿Ya me escucha? Listo, ya, yo dije, pensé que ya había terminado y dije, ¿para qué pasó? Bueno, ya nada más le comparto mi frase de la semana. Muy bien, mi frase para terminar es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Recuerden que tenemos un objetivo, que en este caso es obtener el certificado preparatorio, así que cada módulo es un pasito. No veamos todos los que nos faltan o todos los que les faltan, sino veamos nada más lo que tenemos que hacer en ese módulo y vamos un paso a la vez para el logro de nuestros objetivos. Muy bien, cualquier duda, recuerden que me la puedan hacer llegar en la plataforma. Estoy para servirles para que puedan ustedes terminar en tiempo y forma esta semana número 3. Les agradezco su presencia y nos seguimos viendo en la plataforma de Pepe Línea CEP. Muchísimas gracias, Saúl. Ahorita pongo la asistencia y que tengan un excelente día. Gracias igualmente, profesora, buen día. Buen día.